Amigos de Canal 13, sean ustedes bienvenidos a su programa de Puerta a Puerta. Hoy hemos abierto la puerta a Alejandro Galán Sandoval. Así es, Manolo. Así es. Pues Alex, vamos a entrar ya sin preámbulo el programa, ¿te parece? Va que va, bienvenidos nada más, antes que nada, y gracias por la invitación del programa. Gracias, Alex. Es que tienes muchas cosas que decir acerca de los noticieros, de las telenovelas, de cómo escribes muchos guiones para telenovelas y también de tu carrera profesional de Escuela de Derecho. ¿Te parece? Perfecto. Empecemos ya sin preámbulo. Venga, adelante. Oye, Alex, ¿potosino? Potosino. ¿Sí? Potosino de nacimiento. Ajá. ¿Tus nombres de tus padres? Ellos, bueno, todavía viven, afortunadamente. Mi papá se llama Alejandro Galán Cuervo, él es oriundo del Distrito Federal. Ajá. Y mi mamá, María Guadalupe Sandoval, que ella es de San Luis Potosí. De San Luis Potosina. Sí, Potosina. Ella viaja a México en su juventud a estudiar Aeromoza. Ajá. Y allá conoce a mi papá. ¿Y tu papá qué hacía? Estaba estudiando Ajá. ingeniería, creo, en ese ¿En la entonces, UNAM? cuando se conocieron en el Politécnico. En el Politécnico. Ajá. Se conocieron allá y Ajá. ¿Y cuántos hijos tuvieron? somos dos hermanos. Dos hermanos. Ajá. ¿Tú, Alejandro, Así y es. quién más? Y un hermano menor que tengo, Ajá. de ¿Cómo se llama? 3 años menor, se llama Fernando. Él es abogado Ujú. y ya. Y ya. Y ya, somos, o sea, fuimos familia pequeña ya nosotros. Nada más dos hermanos. ¿Y se llevaban bien? Nos llevábamos muy bien. Sí, él fue un muy buen compañero de juegos. Yo siempre hago este recuerdo cuando hablamos del punto porque yo fui un niño muy solitario los primeros años de mi vida. ¿Y Me por qué? acostumbré ¿Por qué? a estar entre adultos. Es que soy el primer nieto también, como de toda la familia, era el primer nieto. Y ya después con mi hermano, pues yo creo que fue el primer niño que vi yo en casa, ¿no? Y sí, fue un excelente compañero de juegos. Siempre recuerdo estar con él, ir juntos a la escuela, convivir en las tardes, jugar prácticamente a lo mismo, ¿no? Ajá. Entonces sí fue un excelente compañero de ¿Y juegos en mi sentías esa infancia. soledad, por ejemplo, cuando tu mamá se iba al Distrito Federal a estudiar? ¿O tu papá? No, cuando yo ya nací yo en San Luis y ellos ya vivían acá. Ajá. Entonces realmente nunca sentimos como la ausencia ni mucho menos. Los dos trabajaron siempre, nada más que por ejemplo mi mamá trabajaba en las tardes, mi papá en las mañanas y siempre tuvimos alguien con quien de ellos dos estar. También eso creo que fue un privilegio que tuvimos tanto mi hermano y yo, que a pesar de que, pues, tú sabes, los papás de hoy en día tienen que trabajar los Claro. dos, tuvimos por la suerte de sus turnos quizá la fortuna de que siempre nos estuviera acompañando alguno, ¿no? Pero es muy frenético, ¿no? El ritmo de tu hogar. O sea, muy rápido todo, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? Como que faltó cierta tranquilidad, ¿no? sí, sí, sí. Yo creo que se acostumbraron a la vida de la Ciudad de México. Pero no, yo ya viví aquí en San Luis, o sea, yo nací aquí y ellos, yo creo que más bien mi papá fue el que se acostumbró a la vida del pueblo. Porque acostumbró. sí, él se viene siguiendo a mi mamá cuando mi mamá terminó sus estudios, él se viene con ella y él se quedó acá y él se ¿Y tu arraigó mamá qué acá. estudió? Estudió Aeromoza mi mamá. Aeromoza, me decía, Sí, sí. pero se dedicó a trabajar en Teléfonos de México. Ajá. Y ahí fue operadora telefónica toda su vida. Ya se jubiló. Ya se jubiló. También eso era padrísimo porque para mí como niño ese trabajo se me hacía muy innovador, muy peculiar. Ella usaba estos audífonos que para entonces eran como muy modernos, o así los Sí, veía sí. yo, y nos lo llevaba a la casa para que lo viéramos, ¿no? Entonces el artefacto portal nos daba mucha gracia a mi hermano y a mí, nos tomaban alguna foto de niños con él. Y a mí me daba mucho orgullo que mi mamá se dedicara a Claro, eso, ¿y ¿no? viajaste mucho en avión? Fíjate que mi primer viaje en avión lo hice apenas hace un año por ¿Y cuestiones eso? de trabajo. Nada Nunca más. había viajado en avión, me da miedo el avión, ¿no? Yo decía, me da ¿Qué mucho- sientes? ¿Qué me da- sientes? no, tenía miedo antes porque pues, tienes el prejuicio, ¿no? De cómo se siente cuando se sube, etcétera, ¿no? Pero el año pasado, antepasado, tuve que hacer un viaje de trabajo que fueron 4 aviones en un mismo día por el mismo transbordos día. y tal. Entonces ahí se me quitó, porque se me quitó el miedo, ¿no? Ajá. Y pues miedo a nada, pues no pasa nada. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Te gusta cuando suben los aviones? Se siente bien. Y Sí, cuando se baja siente- también igual. no se siente nada, es puro rollo el que uno cree, ¿no? Que se siente Sí, algo. ir tranquilos. Exactamente. ¿Y dónde hiciste la primaria? En Salesiano. Soy salesiano. La primaria, secundaria y prepa la hice aquí en el Salesiano, en el Carlos Gómez. ¿Y siempre has sido imperactivo?
No, yo no me considero ¿No? hiperactivo. ¿Nunca te han dicho? No, ¿No? ¿te da la impresión? Sí. No, todo el mundo me dice, tienes mucha facilidad de palabra, Ajá. eres muy platicón, pero no, yo soy todo lo Todo lo contrario. contrario, Sí, eres muy soy, tranquilo. soy serio, soy tranquilón, Analiza las cosas. soy introvertidón, más bien. ¿Sí? Sí, sí, aunque parezca lo contrario. Mira, aquí el camarógrafo dice que no. Pero de verdad, sí, sí, soy como. Fíjate, a mí me da mucha risa. Hay el ejemplo de Eugenio Derbez, por ejemplo, Ajá. que estamos muy acostumbrados a verlo siempre en la fase o en la vis cómica, ¿no? Y tú te puedes imaginar que ese señor siempre se está riendo, que siempre está contando chistes. Entonces, en repetidas entrevistas y situaciones que he leído de él, no tengo la fortuna de conocerlo, él comenta eso, que es una persona muy introvertida, pero quizá porque estamos acostumbrados a verlo en ese rollo, en ese rubro, pensamos que siempre está bromeando o que Ajá. siempre va a decir cosas graciosas. Entonces, yo como que me comparo mucho en ese sentido con él, porque siento lo mismo, a pesar de trabajar en medios de comunicación y de estar siempre pues platicando, conociendo gente y por ello mismo teniendo charlas, no, soy bastante introvertido, creo. Ya cuando agarro confianza, entonces sí, ya, Sí, claro. agárrense. Sí, o sea, eres analítico. Pues creo que un poco, sí. Creo que sí, por tu carrera, por el conducir programas que necesitan analizarse y llevarlos muy bien. Claro. Sobre todo Pensar lo que vas a decir, ¿no? pensar lo que Simplemente vas a antes decir de hablarlo. en tu faceta de introducirte en las telenovelas. Porque son temáticas muy diferentes cada novela. O aunque parezcan lo mismo, No es lo son mismo. diferentes, Exacto. ¿verdad? A ver, ¿y como alumno qué tal? Fíjate que... ¿Fuiste malón? No, regular, bueno, bueno? ahí va la presunción. No, buenas notas, buenas Sí, notas. sí, Fíjate sí. que yo recuerdo que sí me gustaba mucho estudiar. Como que desde pequeño nos arraigaron mucho eso en casa. No sé, por ejemplo, a mí me platican, porque es algo que yo no recuerdo, que yo ya entré a primaria sabiendo leer y escribir, cuando a lo mejor no se estilaba tanto. Justamente a la primaria entrabas a eso, a aprender a leer y escribir, ¿no? Y por ejemplo, yo ya entré así sabiéndolo porque tenía inquietud desde antes, ¿no? Entonces sí me gustaba estudiar, o sea, prácticamente mis 3 etapas básicas, que fue primaria, secundaria y prepa, lo único que tenía que hacer era estudiar, y como que sí nos enseñaban mucho eso en casa, ¿no? Pues es tu única obligación, hazla bien. Y tampoco es que era divertido estudiar. Sí, Bueno, a mí me claro. gustó estudiar siempre y pues la buena nota no se hacía esperar. Bueno, Eso me motivaba los mucho. niños van a aprender, van a estudiar y a divertirse. Ya divertirse, Sí, claro. sí, porque los niños El entienden a la juego. escuela Sí, como un claro, juego. claro, claro. Y además los maestros así lo deben de entender. Sí, Hay sí. que aprender jugando. Claro. Sí, sí, es básico, ¿no? Y yo creo que sí, eso, a lo mejor sí me faltó porque como que sí era de los matados, yo era Ajá. del área de los matados, pero era algo que yo disfrutaba mucho, tampoco, no creas que lo veía como, ay, sufro mucho porque estoy estudiando. Eso a mí me gustaba mucho estudiar geografía, las materias que más me gustaban en esa época, historia de México, me gusta mucho la historia de México, bueno, español o redacción, que después se convierte en literatura más adelante, Claro. ¿no? Eran como las materias que más me latían, me gustaban. Claro, son muy buenas materias, pero vamos a una pausa. Claro que sí, se fue rapidísimo el primer Sí, bloque. sí. Vamos a una pausa y continuamos en su programa De Puerta a Puerta. Aquí estamos nuevamente en su programa De Puerta a Puerta. A ver, ¿cómo te gusta que te digan Alex, Alejandro o cómo? Como quieras, pero Sí. Alex es como más común, ¿no? Más Ajá. cálido, ¿Nunca más tuviste corto. un apodo ni nada? Apodo. ¿No? Fíjate que, sí, me vas a decir que estoy haciendo aquí mi promoción, pero Galán por el apellido. Sí, Como sí, que era sí. poco común, o es Ajá. poco común, entonces sí, los maestros Galán, los compañeros Galán, Galán para acá, Galán para allá. Era como más fácil. Pero Alex me es gusta Alex. es el nombre de guerra. Sí, sí, me gusta, me gusta. A ver, La Alex. gente al principio como que muy serio te trata como Alejandro, ¿no? Sí, Alejandro. No hay quien te dice ya señor Alejandro, no jueguen. No, o sea, que te digan digo, ¿cómo como- que Alejandro? Señor Alejandro. Que te digan como Alex. Oye, o licenciado Alejandro. Ajá. No, eso no. A Alex. ver, Alex, ¿no crees que equivocaste en la carrera? Tú estabas por tu actuar profesional. Ajá. Tú estabas para estudiar ciencias de la comunicación. Y es algo que siempre me gustó. ¿Y por qué O sea, estudiar derecho? yo recuerdo que quería hacer tele o me gustaba no sabía que me interesaba la televisión desde que tenía 8 años de edad. Me acuerdo que veía telenovelas, me gustaba muchísimo esa parte, ¿no? Lo que fuera de tele me encantaba. Hacía mis guioncitos ahí a mano y bueno, cada cosa.
Y llegando a la etapa de la preparatoria, que es donde tienes que escoger ya tu carrera. Sí, definirte. Exacto, que siento que es bien complicado, ¿no? A veces pues le pides a todos los chavos que tienen 16, 17 años que ya tienen que escoger a qué te vas a dedicar. Y desgraciadamente creo que la mayoría no ha descubierto su vocación a esa edad. Es muy difícil. Claro, es muy difícil. O sea, a mí me gustaba ya esto, o sea, como que de alguna manera ya la había descubierto, pero no sabía cómo enfocarla. Ajá. Estando en San Luis Potosí, quizá también era un poquito más difícil pensar en hablar de televisión, ¿no? Incluso mis papás como que yo creo que no lo tomaban muy en serio. Decían, ay, sí, pues es que este ha querido ser maestro, en alguna época quise ser maestro. Abogado, lo había yo mencionado. Entonces, ay, sí, también quiere salir en la tele, pues como todo lo que quiere. Pero sí es una cosa como que también me gustaba porque lo veía, pero no sabía cómo qué hacer. Sabía que existía la carrera de Ciencias de la Comunicación. Sí, sí. Y me llamaba la atención, pero también era una presión este rollo de que es que entran muy poquitos a la facultad, tú sabes que es una de las carreras más solicitadas, tienen un cupo, Medicina, ciencias de la comunicación. ¿verdad? Muy, Sí, muy sí. recortado. Entonces, no sé, derecho me llamaba la atención también por una posibilidad. Jacobo Zabludovsky, periodista conocidísimo, era abogado, fue abogado Sí, también fue y abogado. después ya se dedicó más al periodismo. Pero entonces él era como mi referente, ¿no? Yo decía, es que este señor pudo estudiar Derecho y después dar noticias, que era algo que a mí me llamaba mucho la atención, noticias. ajá, como entrar por el género de la noticia. Entonces decía, bueno, es que el ser abogado te permite hacer muchas cosas. Puedes litigar, puedes ser maestro, que también era otra parte que me Sí, llamaba la claro. atención, la docencia. Puedes dedicarte a la política, puedes hacer investigación y puedes hacer televisión de pasada, ¿no? Entonces, como que me llamó mucho la atención por ese lado, me fui por esa Y carrera adentrarte en la cultura general, ¿no? y exacto, darte cultura. Porque se necesita. Yo te voy a decir algo, la carrera de Derecho a mí es la que me permite aprender a hablar en público, por ejemplo, ¿no? Si te estoy hablando de que soy tímido, imagínate cómo era en prepa, era muy tímido, estás en la edad de la adolescencia, Sí, sí. en la que, ay, todo te da pena, la autoestima, etcétera. La facultad de Derecho a mí me permitió, porque todas las clases son de exponer, hablar de los libros, de lo que estás estudiando, y eso me enseñó a fuerza a hablar en público. Sí, eso de que te llegue el maestro y te diga, a ver, Sí, 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 Alejandro, sí. La clase. la clase. Sí, claro. Y no estudié, fíjese. No, No, oye. no. A mí dame la clase. Y el saberlo dar, porque Sí, sí. me acuerdo que el típico, a ver, les ponga la clase. Nos dice que, y primero les decía, ¿quién nos dice? El libro. No, pues en el libro no te dice nada, aprendan a hablar con propiedad. Esas pequeñas claves, mucha cultura general, o sea, Sí, aprendes sí, porque claro. derecho no nada más son leyes, o sea, es política, es economía, es sociología, es muchas materias, ¿no? Mucha historia. Mucha historia. Eso me ayudó mucho. Entonces, cuando estoy estudiando la carrera dije, no me equivoqué, me gusta. Tenía maestros que daban las noticias en algunos canales de televisión en ese momento. Entonces también eso era como, mira, voy por la posibilidad de que por aquí puedo entrar. Y en efecto, antes de terminar la carrera, yo en la Facultad de Derecho tuve la idea de crear un grupo de periodismo al que denominé Contrapunto. Contrapunto. Me fui a hacer unos cubos para el micrófono, me compré un micrófono en una importadora, mi mamá me consiguió una cámara, ¿no? Bueno, la compraron y yo me la agencié para hacer mis entrevistas y empezamos a hacer entrevistas ahí en la escuela con las selecciones, por ejemplo, de la plantilla estudiantil, ¿no? Que era Sí, lo sí. que ahí movíamos, conferencias que se impartían y en ese entonces el director Ricardo Sánchez Márquez me dio todas las facilidades porque le decía, ¿puedo hacer estas entrevistas, licenciado? Y luego presentarlas en la conferencia que vamos a tener. Adelante, adelante. Entonces empecé a presentar videos en estas conferencias previamente grabados y editados por mí, muy rudimentariamente en mis equipos de Pero casa. a la larga te sirvieron de experiencia. Sí, sí, este fue el principio del sueño, porque pues ándale, como que un juego quizá empezó y se convirtió en algo que yo como por vocación ya hacía. No me pagaban, pero era un gusto hacerlo. No era una obligación, pero era un placer adquirido Claro. no, yo me comprometo, licenciado, a presentar esto. Adelante, adelante. Entonces, ahí empezó el que dije, esto es lo que quiero. Entonces te sirvió Este es la mi facultad camino. de Derecho. Sí, y ¿sabes qué me di cuenta? Pues es que no tenía competencia, porque estás de acuerdo que en Ciencias de la Comunicación me iba a pelear con todos por lo mismo, pues todos Sí, querían eso. Sí, porque todos quisieron ser Jacobo Zabludovsky. Claro, o Lolita en Ayala. algún momento yo creo, ¿no? Entonces dije, no, pues aquí
aquí es lo que yo puedo. Lo aprendí de manera empírica en esa primera parte, con libertad. ¿Y qué tal las entrevistas? Me encantaban. Y qué nervios, porque pues de repente iba que es la subprocuradora de delitos sexuales a la escuela, ¿no? Obvio, pues nosotros teníamos materias sobre eso, estábamos hablando en derecho penal de varios temas, pues eran temas que podías dominar con ellos. Claro. Pero sí siempre acercarte a las personalidades en este mundo jurídico, sí era como que imponía esa parte. Y te obligaban a prepararte. Por supuesto, no puedes ir a una entrevista sin haber leído mínimo a quién vas a entrevistar. Claro, Y eso es una obligación, pero básica, ya no de un periodista, sino de alguien que se atreve a acercarse con un micrófono a preguntarle algo a alguien, ¿no? Sí, sí. Debes no ir con los ojos vendados. Claro, claro. Debes, por ejemplo, un pequeño currículum, unos pequeños datos, y tú Sí. con eso le formas una guía y armas la entrevista. O el tema que vas a tratar, mínimo darle una repasadita de ¿Y qué le voy a preguntar a esta quién persona. es este señor? Claro. ¿Qué El nombre. es? A mí me ha pasado ver gente que la primera pregunta del entrevistado es, ¿cuál es su nombre? No, o sea, no, eso no va. No, pues, si yo te digo, oye, ¿cuál es tu nombre? Sí, claro. Ya nos conocemos de hace tiempo. Oye, Alejandro o Alex, ¿vamos a una pausa? Vámonos a una pausa. Vamos a una pausa y continuamos en su programa de Puerta a Puerta. Aquí estamos nuevamente en su programa de Puerta a Puerta. A ver, Alex, aparte, una gran facultad de nuestra universidad, la Facultad de Derecho, que tiene muchos años de impartir cátedra a aquellos jóvenes que quieren ser abogados, o licenciados como les llaman, pero yo creo que lo correcto es abogado. Abogado. ¿Verdad? Sí. ¿Qué generación es? 97-2002. 97-2002. Ajá. Tampoco te... Hace nada, caray. Hace nada. Hace nada. Oye, ¿y ya tenías tu público cuando hacías las entrevistas? Por ejemplo, tus compañeras. Fíjate que mis compañeras eran mis cómplices, eran mis camarógrafas. O sea, yo tenía mi grupo de amigas, porque realmente eran amigas más que compañeras nada más. Y les decía, a ver, tú acompáñame y tú le vas a hacer así con la cámara, porque yo era el que la tenía que hacer la entrevista. Sí. Y a veces, incluso yo llegué a preparar a algunas compañeras que quizás sabían más del tema, y yo te grabo, porque el chiste era sacar la nota bien, ¿no? Entonces, sí, claro, eran las cómplices, las ayudantes, las todo. Recuerdo alguna vez, porque es la primera actriz que entrevisto yo, que me animo, es Laura Zapata. Yo la considero la madrina de mi sueño, porque viene a San Luis a una obra, ni siquiera me acuerdo a qué obra venía, si ahorita no me acuerdo, pero yo me enteré, dije, tengo que ir a la entrevistar, porque esta señora sale en las novelas y me encanta, tu amiga vente y pues vámonos. Creo que nos fuimos a una clase para ir a la entrevista. A Talía mejor. Pues no vino, ella no vino. Entonces, bueno, ahí vamos a acercarnos a esta señora. Pues tú no sabes el nervio que a mí me da. Era la primera vez que me acercaba yo a una actriz para hacer una entrevista. Y yo con mi cubo, pues muy modestamente universitario, cuando estaban 2, 3 medios de comunicación ahí para sus labores de entrevista, pues hasta pena me daba acercarme, me van a decir, ¿tú qué? No sé cómo se dio el momento de que a quien le dije, ¿me das permiso de entrevistar? Claro que sí, me acerco a la señora. Hola, ¿cómo está? No sé qué, se da la entrevista, ¿no? No, estaba nerviosísimo, porque estaba al lado de una de las grandes villanas de la telenovela. Y era como emoción. Porque para mí, yo creo que si te dedicas a esto, es porque tienes que ser un poco o un tanto fan de lo que haces. O sea, Te debe de gustar. Claro, o sea, te debe apasionar. Y obviamente, pues por la responsabilidad que implica lo que decíamos en el bloque anterior, de que vas a entrevistar a alguien sobre su trabajo, conocerlo. Antes no había tanto internet como hoy. Hoy te metes a Google y sacas todos los datos de un artista o de cualquier político o de cualquier persona que quieres entrevistar. Antes no existía eso. Tenías que hacer labor realmente de investigación para obtener datos de trayectorias, películas, novelas, lo que fuera, ¿no? Y pues sí, algo así se empezó a dar en esa situación, ¿no? ¿Y en tu casa no tenías fans? No, pues ya sabes, mamá y papá, siempre, yo creo que esa parte de que te motivan, que te compran la cámara. No, ellos felices, ¿no? Sí. Pues es que, mamá, necesito dinero para comprar el cubito, ándale, ahí está. Una camarita. Claro, sí, ellos te apoyan. Y mi abuela, yo estaba acordándome ahorita de este aspecto de cuando éramos niños, que íbamos a visitar a mi abuelita de México, que mi papá es de allá, entonces mi abuelita siempre vivió allá. La íbamos a saludar y yo tenía esta costumbre de que comentaban las novelas y hacía mis guiones. A las 9 de la noche, religiosamente me encerraba yo en un cuarto a hacer mi guión de novela. Entonces yo lo actuaba, yo lo decía, a ver si me había quedado bien. Y cuando íbamos a México, pues no era la excepción, pasaba lo mismo.
Entonces mi abuelita se quedaba en la sala y, oye, ¿por qué lo sacaron? Lo sacó del cuarto a mis papás. Es que está haciendo su novela. Y, bueno. Y por eso te sacó. Sí, sí. Se acababa mi novela a las 9:30, entonces ya salía a cenar, ya era la hora de cenar. Y me decía mi abuelita, ¿qué pasó, mi pequeño productor? ¿Qué vas a querer de cenar? Y yo hasta decía, se está burlando de mí. Pero no, yo creo que mi abuelita veía que tenía una pasión ya por eso, ¿no? Que te gustaba. Sí, y desgraciadamente no lo pude compartir eso con ella. Ella muere en el 2003 y yo apenas estaba empezando a hacer medios acá en San Luis. Entonces realmente no tuve oportunidad como de que me viera mucho en esto ya, no me alcanzó el tiempo. Pues ya te estaba viendo. Ojalá. Claro. Oye, y 2002 es clave en ti 2002. para que empiezas en los noticieros. Sí, fíjate que pues, ya con los videos que te decía que Sí, hacía sí. en la universidad, Te sirvieron ¿sabes qué? mucho. Pues los presenté y quiero hacer esto, quiero dedicarme a hacer esto. Y hubo una oportunidad, empecé a conducir noticieros, que fue una opción que se dio. ¿Y no te daba nervio? Pero por supuesto que sí. De hecho, cuando hice el casting, pues recuerdo que había personas que yo veía que ya estaban en el medio, gente mayor, pero yo tenía apenas muy poquitos años. Ya te iba a decir, ya me iba a balconear. Muy poquitos años. Y yo veía gente que ya tenía años dedicándose a eso. Entonces, Pone mucha experiencia. claro, con la buena voz, con la Claro. presencia. Y yo era muy chavito. Alguien me dijo, no importa la voz, lo que sucede es que el que va a entrevistar Ajá, o vas a dar noticias debe tener una voz clara. claro. Clara. Y que te Que entienda. te transmita algo, ¿no? Y bueno, se hizo el casting, me quedé. Entonces, ¿Qué te preguntaron en el casting? fíjate que yo lo que tenía a favor es que ya había estado viendo cómo se hacen las cosas. Y creo que ese es un punto a favor, muy grande. Te llevabas ventajita. Claro, incluso el conocer físicamente el espacio donde se hacen las cosas, eso ya te da pues, una herramienta, ¿no? Cuando llegas, siéntate ahí y haces esto, como que pues, sí te destantea. Me quedo y pues empiezo a hacer, te preparas un mes antes, 2 meses leyendo notas del periódico para estar al día de ver lo que está pasando. No vas a editorializar, pero tienes que estar al pendiente principal, y al Alex, tanto de lo que está pasando. la cultura general que Claro, llevabas. ¿cómo vas a dar noticias de lo que está pasando en tu entorno si no lees el periódico todos los días y no estás viendo qué Claro. pasa? Entonces eso, la verdad fue la parte como que me costó más trabajo porque pues yo ni leía el periódico, Pero sí leías otra cosa. pues lo de la escuela. Me gustaba mucho leer todo lo de la escuela, pero nada más. No me gusta bien. la lectura extra, debo de confirmarlo. Pero bueno, empiezo la noticia, me gustó conducir noticieros, pero sí como a los 6 meses como que yo sentía que estaba muy jovencito, como que dar esta imagen de alguien pues muy serio Pues debe salir serio para ¿verdad? las noticias, Claro, simplemente Sí, sí. la puesta Todos del traje, viéndote. la puesta del traje ya era como que te pone Tu así. corbatita. Sí, claro. Y de ahí me iba a la escuela toda la tarde. Entonces, esta parte como de, no, yo quiero algo más relajado. Y algo que me gustaba mucho era la parte de la farándula, del espectáculo, pero no el chisme, un espectáculo muy diferente. Un espectáculo como el que hacía Juan Calderón, el Gallo Calderón. Sí, el famoso gallo. El que hacía Pedro Vargas, quizá en la década de los 60, el que hacía Paco Malgesto cuando visitaba las estrellas, ¿no? Unas entrevistas grandes figuras. muy finas, yo digo, Pepe ¿no? Alameda. Exacto. Que vas a la casa del artista, o tenías la oportunidad de platicar con el artista y platicar de su carrera, de su trayectoria, de su trabajo, y no de con quién se acostó, de quién se divorció, cuántos problemas tiene con Hacienda, que fue en lo que derivó después la prensa de espectáculos, a mi parecer, que le gusta mucho eso a la gente, el morbo, el chisme. Entonces, como que esta parte de decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un programa de espectáculos que tenga esta vertiente en San Luis Potosí? Cosa que no había. Tuve la oportunidad también de hacerlo, de firmar. De noticieros brincaste A a espectáculos. Así fue seguidito. Y también creo que fue una buena experiencia. Dándole otro giro. Sí. Dejando a un lado el chismerío. Claro. En ese entonces estaban de moda los programas de La Oreja, por ejemplo, Sí, sí. o Ventaneando, que ya estaba, ¿no? Entonces yo recuerdo que eran los medios nacionales lo que ofrecían. Entonces vamos a hacer algo diferente, vamos a preguntarle al artista cosas diferentes. Y entonces tenía la oportunidad, imagínate, de platicar con una Carmen Montejo, con un Ignacio López Tarso, con Javier López Chabelo, con Roberto Gómez Bolaños. Señores de la televisión. ¿No? Entonces, Y muy profesionales. Ricardo Rocha. No todo era novelas, al principio cuando empecé a hacer todos los espectáculos, eran personalidades realmente de varios géneros, todos de la industria de la televisión, que dije, oye, pues la oportunidad que tienes de hablar con ellos, no te vayas con las preguntas baratas. ¿Y te Vámonos. faltó Ofelia Guilmey? No, también, ¿También? ella me tocó, pero ella ya más adelante, no, en ese periodo, fue en ese periodo, Ofelia Guilmain, María Rubio,
No, sí, en esa primera etapa. Qué bueno, me da mucho gusto, Alex, porque en el programa que teníamos de toros, de Poder a Poder, Sí. tuve la oportunidad de entrevistar a David Reynoso, famoso mayor, y también a Jacqueline Andere. Ok. Pero hablando de otras facetas Sí, sí, que sí. hacían. Claro. Por ejemplo, David Reynoso fue comentarista de radio, locutor, torero y después artista de cine. Exacto. Y Televisión. y mucha televisión. ¿Qué hizo? Y platicamos de todo eso muy bien. Pero antes de empezar la entrevista con él, que fue en Aguascalientes, en una feria de Aguascalientes, le dije, oiga, don David, ¿le puedo decir mayor? Claro, porque, porque se molestaba mucho que le dijeran mayor. Ajá. Entonces, digo, aclarando. Claro, ¿verdad? Sí, sí. preparando para no... Siempre el respeto por delante. Exacto, sí, es básico eso. Alex, vamos a una pausa. Vámonos, hombre. Vamos a una pausa y continuamos en su programa De Puerta a Puerta. Aquí estamos nuevamente en su programa De Puerta a Puerta. Alex, te veo relajado. Oh, pues está Te veo- buenísima la charla. Lo que veo es que se está yendo muy rápido el tiempo, Te caray. veo, te veo y te escucho en tu elemento. No, me encanta platicar de esto. ¿Qué más, Alex? Bueno, fíjate que después da un giro, así como fue el giro de noticieros a espectáculos, luego otro giro, ¿no? La revista. Tuve la oportunidad de integrarme al equipo de Tu Tiempo a partir del 2006. 2006, sí. Ajá. Y ese fue otro rollo totalmente. ¿Cómo encontraste este programa? Ay, fíjate, es muy chistoso, así ¿Y literal. cómo te involucraste en Dije, eso? creo que es el momento, así lo pensé, de verdad, de ir a imprimir el currículum, porque así fue como lo hice un día, ¿sí? Y fui y me acerqué a la producción de ese entonces y me acerqué y me propuse. Pasó un tiempo, se hizo Fuiste un por tu casting. cuenta, Sí, dijiste. por supuesto. Y se hizo un casting tiempo después y me quedé. Y a partir de ahí se construyó otra historia nueva en la que los retos, pues imagínate, así como hablaste un tiempo de política y social Sí, y sí. noticieros y luego de espectáculo, farándula, ahora era empezar a hablar pues con todos los especialistas médicos, con los chefs, con los psicólogos, Peluqueros. con los estilistas, Sí. con los del baile, porque antes me ponían hasta bailar, bailo pésimo, entonces fue una época gris en mi vida en la que bailaba muy mal. Entonces, bueno, sigo bailando mal. El punto es que empecé a dominar o a tener que dominar muchas disciplinas que ni siquiera conocía. Entrar a secciones, por ejemplo, a platicar con el ginecólogo, ¿no? Ese día toca el ginecólogo, ok, pues entrevistar al ginecólogo. Aprendes de mucho. ¿Te decían un día antes o el mero día? No, en esa primera temporada era todo en el mero día. Hijo, Entonces era no se más... te decía problemático. Sí, no. Oye, ya- ¿qué le pregunto? Sí, Pues no. dime. Bueno, pues te vas al qué, cómo, cuándo, porque lo Sí. básico. Y sabes qué, que algo que me funciona mucho en este programa de revista es la parte de qué le preguntaría la persona que te está viendo. O sea, no te compliques en el rollo de querer ser inteligente y querer hacer las preguntas elaboradas, que el hilo negro, que no, eso No. no. Piensa en, si vas a hablar del tema, ¿qué le preguntaría a la señora que te está viendo? ¿Qué le gustaría saber? Que como ella y Lo yo más sencillo, no sabemos. lo más claro. ¿Qué es? ¿Cómo da? ¿Cómo se quita? ¿Cómo le pongo? Eso, lo básico. Y de ahí salen charlas muy interesantes con los invitados. Ya, pues desde 2006 a la fecha, estamos Hay mucha diciendo experiencia. que pues ya son 11 años de En estar esto en se el debe programa. aprender rápido, Alex. Sí. Sí, ¿Eh? porque si no ya llega un momento en que te estancas, bueno, ¿y ahora te qué quedas hago? y no das para más. Sí, tienes que aprender y tú mismo reinventarte constantemente porque entonces sucede que si no te repites y eres aburrido, ¿no? Entonces tienes que estarte reinventando, aunque sea el mismo concepto, En bien tú de la constantemente. televisora. En bien de En la bien televisora, tuyo. el Y en tuyo, bien de los de que la te gente que te escuchan. está viendo, que finalmente es quien está viendo esto. Sí, claro, va a decir, Es así, sí. este joven no funciona, sí Claro. funciona. Sí, y la gente claro que se da cuenta. Claro. Y la gente claro que lo dice y Sí, le cambias sí, y le sí. caes mal y no le... Y no, Oye, pues cámbiale sí, tantito. sí, exacto. Entonces ya en tu tiempo tuve esta libertad de empezar, además de cumplir con lo que era conocer de todos estos temas, tratar de aprender y tal. Irene cuando asume la producción me da libertad abierta, le propongo, oye, quiero hacer algo de novelas, tal, adelante, hazlo. Y empezamos así a construir este otro sueño que se llama Momentos de Telenovela, que también me cambia la vida porque finalmente me encuentro con algo que era lo que quería hacer desde que tengo uso de razón. Yo recuerdo haber visto telenovelas a partir de mis 6 años, por ejemplo, ¿no? Y el poder... Perdón, ¿y qué telenovelas veías? Cuna de Lobos. Y nada más ¿Qué te llamaba la me atención dejaban de Cuna de verla Lobos? los viernes, porque pues estaba bien chiquito, te dormías temprano, ¿no? Sí, Todos los sí, viernes ya sí. podías porque el sábado no había clase. Pues no, yo creo que me impactaba el personaje del parche, Catalina Krill. Y yo creo que a esa edad, la verdad no recuerdo bien,
por qué la veía o qué me llamaba la atención de la novela. El extraño retorno de Diana Salazar con Lucía Méndez, esta era de los poderes sobrenaturales, ¿no? Entonces, eran las novelas que en ese entonces yo recuerdo haber visto. En las tardes veía las que se podían. Entonces, De 6 a 10. eran de 6 a 9 en A esa 9. época, sí. Pero bueno, el punto es que cuando me encuentro acá en tu tiempo, ya pudiendo hacerlo de momentos, empezar a darle vida a ese sueño de Momentos de platicar, telenovela. platicar primero nada más de las novelas, ese era Ajá. incipientemente el punto, ¿no? Con archivo, con material que yo ya había grabado en la tele o con alguno que podía haber visto de otro lado, podía yo ilustrar, platicarte de una novela en 5 o 6 minutos, ¿no? Entonces te platicaba su trama, quiénes salieron y empezamos a construir una sección. Pero después como que pues, te van dando ganas de hacer más y en la misma reinvención del concepto empezamos a meterle entrevistas con los actores que venían a obra de teatro. Entonces ahí me tienes molestándolos. Pues vienen a una obra, pero... ¿Y cómo se comportaban? Súper bien. Bueno, la mayoría de ellos se ha portado muy bien. Siempre el actor, la actriz, casi siempre son muy nobles y son ellos de, sí, pásale. El problema es a veces quién los trae o con quién vienen acompañados. A veces personas terceras son las que pueden complicar el encuentro. Pero en realidad ellos en general son accesibles, la mayoría, y se pasa uno un encuentro padrísimo con ellos. La oportunidad de platicar con ellos es ¿Y maravilloso. qué les platicabas? ¿O Fíjate qué les que, preguntabas? ¿qué les pregunto, no? Su trayectoria. Siempre te decía que desde el principio de hacer esto fue la idea de irnos al pasado. ¿Qué hicieron? Al actor le encanta hablar de eso. Claro, A la actriz de su vida. le encanta que les recuerde sus primeros personajes. Ellos a veces ya no se acuerdan, ¿eh? Pues, obviamente yo me documento para ir a platicar con ellos. Y cuando los estamos platicando dicen, es que de ese no me acuerdo, ¿con quién estaba yo? ¿Con quién salía? Ah, pues tú salías con este, ¿por cuál? Y pasaba esto. Ay, sí es cierto, ya ni me acordaba. Ahora, hay actrices y actores que estamos hablando que tienen más de 30, 40 telenovelas. Es lógico que no se acuerden. Sí, sí, O sea, un López Tarso. Exacto. Pero fíjate que el señor tiene una memoria. ¿Se acuerda de todo lo que hay? Fíjate que lo que se le van son los nombres, por lógicas razones. De repente sí comenta, no soy mi asistente para los nombres, pero yo más o menos me sabía lo que quería y ahí no batallamos. Pero él se acuerda perfectamente del papel que hizo. El personaje suyo se acuerda. Y te estoy hablando de que hablamos de Es novelas. un placer entonces platicar con él, ¿no? Por supuesto, con todos. Aquí la bronca siempre será el tiempo. El tiempo ¿Qué es tiempo tienes para cada persona? es muy variable, es muy variable. Pero, por ejemplo, cuando vienen a giras y esto, tenemos 10 minutos. Porque Ese yo es como, no- yo he es como el visto- que te dan, 10 minutos. Pero ya cuando acuerdas, ya nos aventamos 20. Sí. Porque ese es algo mágico de estas entrevistas, que no sienten el tiempo y ellos se agarran, te platican sus personajes, sus anécdotas y cuando acordamos ya nos fuimos del tiempo. Y Pero pues, están felices. Sí, Yo he por visto supuesto. momentos de telenovela y están contentos, se expresan con mucha soltura, o sea, están a gusto. Sí. Una persona que no está a gusto, como que evita. Es más, te dice, oye, Claro. muchas gracias, ya me voy. Sí, claro, te cortan la entrevista. A mí me gustaría que entrevistaras a Ernesto Gómez Cruz. Fíjate que yo también muero por entrevistarlo. Ahora que regresó Sí, sí. a televisión porque ya tenía tiempo de no hacer tele. Está actualmente en telenovela y, bueno, en el último año ha hecho 2. No se ha podido por movimientos, logística y tal. No hemos podido platicar con él. Pero bueno, Va a ser una un agasajo. entrevista Un extraordinaria, agasajo. sí. El Padre Gallo. Yo quiero platicar del Padre Gallo, que es una telenovela que él protagonizó en 1986 y que en su momento fue pues de las favoritas, ¿no? Era conocidísima esa historia. El señor ha hecho tanto cine y es buenísimo actor, ¿no? ¿Y Manuel Ojeda? Manuel Ojeda, hemos platicado con él, personajes aislados, pero también, ¿estás de acuerdo que es otro señorón No, que son tiene una trayectoria impecable? Y mira, en el último encuentro que tuve con él sí le expliqué, quiero hacer una entrevista con usted de trayectoria, bueno, te doy mi teléfono y pues no se ha concretado el encuentro nada más, pero sí, lo tenemos lucha por pendiente. ellas. Y un Porfirio Díaz que hizo, que es inolvidable, pero ha hecho muchos otros personajes. Y se te fue Miguel Manzano, un extraordinario actor de telenovela. Se me han ido muchos. Fíjate que me da, sí, me da mucha tristeza a mí sí cuando se van. Y ay, qué payaso, que o sea, ni los conoce. Pues por eso me da tristeza, porque no tuve oportunidad a muchos de hacerles Sí, pero entrevista. estás enterado lo que Por tú dices, supuesto. porque los investigas y dices, oye, qué grandes. Sí, bueno, tengo la estos costumbre de actores. hacer hacemos un especial cuando pasa esto, pues una semblanza, la típica semblanza, pero me enfoco obviamente en sus trabajos de televisión. Entonces buscamos en archivo todo lo que han hecho y tal, y me da más coraje en verdad no verlos podido entrevistar, porque ves unas carreras padrísimas que se te van. No, extraordinarios profesionales. Alex, vamos a una pausa. Vámonos una pausa. Vamos a una pausa y continuamos en su programa de Puerta a Puerta.
estamos nuevamente en su programa de Puerta a Puerta. ¿Verdad que México es rico en actores? Es la cuna mundial de la telenovela, que es una de las industrias del entretenimiento más importantes, o que fue más importante del siglo XX, de la televisión, que se exportó. La telenovela mexicana tuvo para todo el mundo, su momento de gloria, en la que se exportó a todo el mundo. Que los artistas, y te lo dicen ellos, van a cualquier parte del mundo y ven sus telenovelas traducidas, dobladas a muchísimos idiomas, novelas viejas, actuales, y que siguen vigentes. O sea, el actor mexicano está muy valorado en ese aspecto, gracias a la televisión, gracias a la telenovela mexicana. Y acerca de las damas actrices, Ajá. ¿quién te ha gustado? Fíjate, ¿de las actuales o de las otoñales? No, bueno, vamos Fíjate que mencionaste hace ratito. Ofelia Guilmain. Sí, a mí me da un miedo acercarme a ella. Sí, oye, te vas acostumbrado. Pero tú la veías en la pantalla. Muy dura. A que hacía puras villanas y puras malditas. Y con esa voz que tenía, yo dije, no, esto me va a mandar a la goma. Española. No, una señora mega cálida. Una señora amable, fina, elegante. No, hijo, mira, ¿qué es lo que necesitas? Una persona muy gentil. Empezamos a hablar de novelas, que hasta ese entonces había hecho ella. La entrevisté en 2002. No, pues ella encantada. Por ahí tengo fragmentos todavía que pude rescatar. Y de verdad que era una delicia. María Rubio, en ese entonces la entrevisté también. Esa sí fue así como... Imagínate, yo te decía que la vi en Cuna de Lobos cuando yo tenía 6 años, y aunque tú ya eres grande y ya te dedicas a esto a nivel profesional, pues es que es como el punto de dejar el fan a un lado, parte del fan, y ponerte como en serio porque eres un periodista. Entonces es difícil. Entonces yo recuerdo que la primera pregunta que le hice a María Rubio, bueno, sí la voy a decir, porque fue un error. Fue un error. No pasa nada. Y cuando dice, empezamos a grabar, te voy a dar 10 minutitos porque estoy muy cansada, me dijo. Ok, señora. Digo, ¿qué le pareció Cuna de Lobos? O sea, quería empezar a abordar su trayectoria. Me fui a esto y me dice, ¿qué me pareció a mí? ¿Qué te pareció a ti? Tú fuiste el público, tú eres el periodista, tú eres el que me tienes que decir qué te parece. ¿Yo qué te puedo decir? A mí, ¿qué me pareció? A mí me pareció muy buena. A mí me pareció una excelente fuente de trabajo para mí y una importante parte de mi trayectoria, pero ¿qué te importa a ti? Es lo que yo quiero saber. Ay, bueno, es que era el nervio. ¿A ti te gustó o no te gustó? Era el nervio de tener a Catalina Krill enfrente, ¿sí me explicó? Bueno, ya después retomamos la charla y tal y se me fue quitando el nervio. Pero bueno, era de las primeras entrevistas que hacía. Volviendo a la pregunta que me hacías, las grandes damas, Jacqueline Andere, tengo ese pendiente también. Jacqueline Andere es una pionera del género. La señora, es una persona muy elegante. Y muy fina. Es una persona muy fina. Y platicamos en una plaza de toros y a un lado su hija. Chantal. Ajá, Chantal. Y platicamos. Ella era presidente de una asociación del cáncer. Ajá. Entonces hablamos de eso. Es súper culta esa señora. Sí. Y la acabo de ver la semana pasada, que estuvo en San Luis. Sí. De hecho ya nos dimos teléfonos, porque ese es un pendiente que espero que hagamos en este año, que no pase de este año. Fíjate que, pues vámonos a las actrices actuales, ¿no? Porque también, ¿sabes qué? Ha cambiado el concepto de la diva de telenovela. Antes, ¿quiénes eran las divas? Una Amparo Rivelles. Sí. Una Lucia Méndez, una Verónica Castro, una Victoria Rufo. Y ahora pues tenemos otros rostros, la telenovela va evolucionando y por nuevas caras. Entonces creo que la protagonista de hoy es más accesible, al menos es la impresión que tengo yo, que nos acercamos a ellas. Son personas como pues más carne y hueso. Creo que también se ha roto ya un poquito este rollo de ya no hay divas de la pantalla. Se están construyendo poco a poco. Exacto, se están construyendo apenas. Pero se hace falta, Por supuesto. Pero se hace falta porque... Sí, porque eran el glamour, eran la distinción, ¿no? Sí, decir, oye, Ofelia Guilmain, oye... Una María Félix, que también hizo telenovela, por ejemplo. Entonces, tú dices, estas personalidades que eran tan... Marga López, que eran personalidades importantísimas y que su trabajo y el tiempo las hizo ser divas, las hizo ser leyendas. Y ya no hay mucho de esto. Oye, Alex, en las novelas... ¿Es el mismo trama de todas las épocas? Fíjate que Ernesto Alonso decía algo muy interesante en una entrevista que vi, que hizo, ¿no? Y él decía, todas las telenovelas giran en torno al amor, porque el ser humano marcha o vive gracias al amor. Igual que la poesía. En la poesía escribes sobre el amor, sobre la muerte, sobre la vida, y así las novelas. Claro, o sea, finalmente el motor del mundo es el amor, decía Ernesto Alonso. Por tanto, todas van a ser historias de amor. Lo único que te voy a cambiar es la época, la forma de contártelo,
la forma de cómo este amor, ¿cómo te lo voy a contar? Pues te lo puedo contar de muchas formas, pero es una historia de amor, entonces, sí es lo mismo, Sí. pero es diferente. Y Valentín Pimstein, que es fue otro gran productor de telenovelas, él decía de la telenovela es un mensaje, él expresaba así, de corazón a corazón. Y todo lo demás es geografía. Entonces, si nos basamos en ese concepto, pues lo mismo es la historia de amor, es un mensaje de corazón a corazón. Todo lo demás puede cambiar. ¿Y lo que maneja Carla Estrada, Juan Osorio, lo mismo? Pues todo es amor. Lo mismo. Sí, ahora, obvio, con el tiempo la telenovela ha tenido que cambiar también su forma de ser contada, pero creo que sigue siendo en esencia lo mismo. Ahora, si nos vamos a la parte actoral, creo que hay un determinado número de situaciones dramáticas que se llevan a cabo en el teatro. La tragedia, sí vienen todas, ¿no? La comedia, etcétera, la farsa. Entonces, ¿Qué te tampoco... gusta más? A mí me gusta el drama clásico, drama. el melodrama clásico, me gusta la telenovela rosa. A mí me gusta la pobretona que se hace rica. Esa trama a mí me viene, me agrada. ¿Me gusta lo clásico? A mí me agrada. Por ejemplo, igual que en el teatro. Ajá. Teatro clásico. Es lo que te gusta. Sí, por ejemplo, me gustaba ver mucho a Ofelia Guilmay. Ajá. Extraordinaria. Era buenísima haciendo lo que fuera, ¿verdad? La comedia sí me gusta, pero debe ser muy buena comedia. Exacto, sí, porque hay comedias muy se recurre al pastelazo sí. y chafa, ¿no? Chafea. Sí. Fíjate, en la telenovela, por ejemplo, yo te digo, a mí me gusta mucho la historia rosa, luego todo el mundo, ¿sabes qué tiene de divertido ver a la pobretona que ya no sabemos la historia? Ya te la sabes, pero ¿qué es la telenovela? Es un cuentito para antes de ir que el adulto se vaya a dormir. Yo creo que el problema con satanizar la telenovela ha sido que la gente le atribuya una responsabilidad para educar. La telenovela tiene la responsabilidad de educar a nadie. Si educa de pasada algo bueno, como las telenovelas educativas de los 70s que hizo Miguel Sabido, que hablaban de campañas de control natal, de cuestiones de alfabetización. Muy buenas. ¿Verdad? Sí. Pues qué bueno que ayude. Sí, claro. La parte de las telenovelas históricas, que muchos historiadores dicen, están hechas con las patas. Pero de alguna manera muchas personas se acuerdan de historia gracias a las telenovelas que hizo Alonso. Te orientan. Te dan una idea. Bueno. Y mira, esto es como la escuela profesional. Tú estás obligado a escuchar al maestro y te dice qué libro llevar. Pero es obligación tuyo investigar por tu cuenta, claro, en muchos libros, en muchos documentos, y ver para poder preparar una clase. Exactamente. Entonces, igual la telenovela. Igual la novela. A mí me gusta la novela de la India, que era pobre, o de la indita que se hizo rica, porque es un cuentito. Porque se acaba el cuentito, se cierra y ya quedó ahí en la ficción, no pasa más. No está marcando mi vida, no me está cambiando, a mí no me está inspirando en nada, solamente es una entretención. Y tú la estás disfrutando. Y así me gusta, exacto, ¿no? ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y continuamos en su programa de Puerta a Puerta con Alejandro Galán Sandoval. Aquí estamos nuevamente en su programa de Puerta a Puerta. A ver, Alex, ¿qué es eso de Bing? ¿Ya te introduciste por allí? Fíjate que es genial. Bueno, a mí me encanta. Es la nueva forma de ver la televisión. Sí. Los sistemas bajo demanda, ¿no? Y pues Blim es una de las opciones. Fíjate que... Es que tienes para dónde escoger. A la hora que quieras y como quieras, ¿no? Y es la tendencia de la televisión del futuro. Esa es una realidad. Rebeca Manrique es una actriz a quien entrevisté hace algunos años. Me decía, fuera de la charla, lo que estás haciendo, porque estamos hablando un poquito de los sueños y lo que quieres llegar a y tal, ¿no? Y me decía, lo que estás haciendo aquí ahorita conmigo de venirme a entrevistar a México, que tu empresa te apoye, que tengamos la disponibilidad de los actores de venir, porque la hice ir a un lugar tal, me dice, es la consecuencia de lo que tú vienes haciendo atrás, de tu tiempo invertido en entrevistas, en ediciones, en prepararte, y esta es la recompensa, claro, y esta es la recompensa que es como una consecuencia de lo que vienes haciendo. Esto que estás haciendo, o sea, estar con ella en ese momento y con los demás actores que hemos estado trabajando, es el antecedente, es el trabajo que estás haciendo para las consecuencias que vienen más adelante. Ya, suena muy bonito. Sabes que tienes razón. Con el tiempo de seguir haciendo esto, surgió la oportunidad de trabajar con una de las producciones de Roberto Hernández, productor de Televisa, que tiene a cargo hacer unas colecciones para esta plataforma de Blim, donde se planteó, pues vamos a contarle a la gente la historia de las telenovelas. A través de colecciones, ahora se maneja este concepto de colecciones. Y a través de colecciones, que son pequeñas series, se busca el archivo. Televisa tiene el archivo pues, más importante de telenovelas. Miles y miles. Todas las que han hecho. El año que entra, en el 2018, se van a cumplir 60 años de telenovela en México. O sea, imagínate, 60 años de archivo.
pues cómo cómo se lo das a la gente que sea digerible, ¿no? Donde una sociedad quiere las cosas rápido. No te van a ver programas larguísimos de 1 hora porque se van. Porque ahora la gente joven quiere cosas chiquitas. Ahora todo lo que se ve son videos chiquitos. Entonces, Y que no se aburren. y que no se aburran. Estas colecciones duran Sí. 5 minutos. Cada coleccioncita, cada capítulo de la colección dura 5 minutos y se hacen colecciones. Por ejemplo, los abuelos entrañables de las telenovelas. Hay que revisar de todas las novelas quiénes son los más importantes. Tiqui, tiqui, tiqui. Luego, las novelas policíacas, las bodas, los besos, las cachetadas, las divas, lo que platicamos hace Sí, rato, sí. los galanes, ¿no? Las novelas históricas, las de época. Bueno, es que para hablar de novelas hay para aventar para arriba. Los sacerdotes memorables. Ahorita estoy trabajando, hicimos una de mitos y leyendas hace poquito. Sacerdotes memorables. Pues ya dijimos uno, el Padre Gallo, hace rato, ¿te Padre acordamos? Gallo. Sí, ¿no? Pero hay un Sí, montón, hay un sí, montón sí, de sí. padrecitos. Les gusta vestirse de Sí, sacerdotes. y hacen, René Muñoz, San Martín hizo a San Martín de Porres, y la estampita en una época de como los 70, la estampita que se vendía, la monografía, era la cara de René Muñoz. Se basaron en la cara de René para hacer la estampita que vendían en las Pero le papelerías. quedaba muy bien. Es que el personaje le quedaba, y lo hizo en tele en el 64 a blanco y negro, en el 70 a color, 79, y luego también hizo 2 películas. Entonces, era el actor que era el único que podía hacer a San Martín. Sí, Acaparó el Sí, personaje. lo que le quedaba. Dime, sacerdote memorable. Y así hay muchos más, ¿no? Entonces, esta oportunidad que me dan al invitarme a trabajar con ellos, a formar parte de este equipo, donde, bueno, no soy yo solo, por supuesto, hay editores, hay muchas personas integrando el equipo, pues se hace una mezcla padrísima donde tú entregas o donde se entrega al público un producto bien interesante, innovador, que les ha resultado muy bien a la gente, y no, pues no lo digo yo, lo he visto en los comentarios que se están virtiendo. Estas colecciones les gustan a la gente. Ahora las nuevas generaciones están ¿Y es aprendiendo fácil de adquirirlos? y están conociendo. Sí, al estar inscrito en la plataforma, ya puedes entrar. No tienen cosas extras ni nada. Entonces tú puedes entrar y los ves ahí. Entonces está padrísimo. Y están ahí por mucho tiempo. No, te vas a llenar de recuerdos. Exacto. Casi fíjate que ha habido mucha gente grande, que es lo que es el reto ahorita, que hacer que la gente grande le entre a lo virtual, a la plataforma, etcétera, son los que están entrando, y de muchos países. En Latinoamérica las telenovelas de México son muy conocidas, las viejitas, las novelas viejitas, y la gente de Latinoamérica está respondiendo muy bien a esto. Entonces está padrísima esta experiencia de formar parte. Yo estoy colaborando con ellos, con el guión, con la investigación pues de ver todos estos secretos, ¿no? Buscar ahí qué momentos, y luego ya se manda la información a México, y allá están viendo, buscando el archivo, y estar escarbando el archivo y buscando la escena. Entonces es un producto que creo que se está haciendo muy artesanalmente. Algo que le hace falta a la tele ahorita, porque como todo es tan rápido en todos lados, toda la vida es Un express. poquito de tecnología. ¿Verdad? Es exacto, con la tecnología poder hacer algo artesanal. Y es la experiencia que ahorita estamos viviendo, y que es algo que a mí me encanta. Estás me feliz, ¿verdad? Sí. Te noto que estás feliz, que lo platicas con mucha Sí, emoción. sí, me emociono, me encanta, me apasiona mucho. Oye, ¿y la escritura? ¿Los guiones? Pues es esta parte, ¿no? ¿Sí? Es esta parte que estoy haciendo justamente. Al hablar de guionismo, es esta con la ¿Es parte que difícil estoy ser un guion? entrando. No, no es difícil. Creo que por ejemplo, yo me detengo mucho en la parte de la investigación. Es lo que a mí me retrasa. Porque toda cosa que tú vayas a escribir, ya la tuviste que confirmar. Claro. Hay muchas telenovelas que yo no vi o que no he visto. Hay muchas situaciones que tengo que confirmar con gente que trabaja en la empresa, con actores grandes, con actores de trayectoria, y de repente ahí muchos tienen Facebook, ahí los tengo en el Facebook. Oiga, señor Carlos Bracho, usted que trabajó en tal, tal, ¿no? Así. Ketita Labat, la señora Keta Labat, una actriz que tuvimos oportunidad de entrevistar el año pasado, es una de las pioneras del género. Entonces, cuando tú tienes una duda literal, pues si puedes echarles un bonazo. Oiga, señora, ¿se acuerda de...? Y quién se te estaba? fue Silvia Derbez, Sí. la mamá de Eugenia, una de Eugenio. potosina. Potosina, además. Yo apenas estaba empezando, 2012 fue. Entonces, sí, ni cómo. Hice varias cositas de ella, Hizo fíjate. novelas muy importantes. La primera. Ella es la primera protagonista y a la vez la primera villana, porque la primera telenovela, se llamó Senda Prohibida, trataba la historia de una mujer joven, seductora, que era la amante del protagonista. Es decir, ella fue y llegó a romper la estabilidad de un Además, es una matrimonio. mujer muy hermosa. Era una mujer muy guapa. Sí, entonces imagínate, ella fue la cara de la primera telenovela. La cara de la novela que se hizo en vivo, porque las primeras telenovelas se hacían en vivo, no se grababan, a blanco y negro. En directo. En directo. Tú imagínate la presión, ¿no? De hacer una novela así.
Qué y impacto, cómo ¿no? orientar a los actores. Y que el presupuesto de una telenovela quizá era súper paupérrimo y que tenías 2 sets, no como ahora que tienes las grandes mansiones. Antes no se salía de los foros. Igual que las películas. Igual que las películas, ¿no? Vivieron su proceso. ¿Y no estás interesado en las películas? Fíjate que Porque la historia del cine nacional es maravillosa. es maravilloso. Me gustan algunas etapas, pero no soy tan cinéfilo. Pero, por ejemplo, a mí no me pongo una de Cantinflas porque es mi hit. Cantinflas es Igual mi que hit. al Chopo le gusta Sí, mucho no, las de no, Cantinflas es la neta. La última temporada, la última etapa de Cantinflas es la que a mí más me gusta. El ministro y yo, su excelencia, el padrecito, el barrendero, el policía. Las educativas. Sí, las que dicen muchos que estaban muy adoctrinadas, Sí, ¿no? sí, sí. Y a mí no me lo parecen tanto. Te diviertes con Cantinflas. Creo que traían un buen mensaje. Un mensaje que todavía, desgraciadamente, sigue siendo muy actual. Y ¿no? es sensacional ver todavía Cantinflas. Sí, A Tintana, sí, Resortes, sí, los actoras. exactamente. Perfecto. Alex, Y se acabó. se acabó el programa. No juegues. Sí. Eso estuvo más corto que un momento de telenovela, oye. Te agradecemos mucho. Yo les esta agradezco entrevista mucho a para ustedes. El programa de Puerta a Puerta ha sido un honor y un gusto haberte entrevistado. Gracias Tú a que estás ustedes metido por en venir. ese mundo maravilloso de la telenovela. Gracias a ti Muchas gracias, por Alex. incluirnos en el programa, que pues es una emisión que yo creo que todos los potosinos ubican perfectamente, que están bien sabidos de la calidad del programa que es, de la inmensa cantidad de personalidades que has entrevistado en este espacio, y pues agradecerles nuevamente a ustedes que me hayan tomado en cuenta. Claro que sí. Para venir a platicar. Alex. Y amigos, esto fue todo por hoy en su programa de Puerta a Puerta. Nos vemos el próximo viernes a ver qué puerta brinde.